como decía José Antonio, es una reflexión que yo la he tenido en forma personal mucho tiempo y ahora hoy quería eh, venir y compartir con vosotros inquietud, reflexiones, conclusiones que nos puedan ayudar a todos. Creo que en primer lugar me ha ayudado a mí a caminar por esta vida, a fortalecer nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Jesús, desde mi humilde punto de vista, muchas veces hizo declaraciones, eh, cuanto menos enigmáticas o declaraciones sorprendentes, declaraciones controversiales. Y claro, teniendo en cuenta lo que dice Pablo, ¿no? Si yo, eso me habrá pasado muchas veces a mí, si uno quiere entender las verdades celestiales con una mente carnal, pues no va por el buen camino, le va a parecer locura el Evangelio. Pero aún así me reafirmo en que Jesús hizo muchas veces declaraciones que hay que leerlas una y dos y tres y cuatro veces, y son fundamentales. Y yo quería referirme a una de ellas en esta ocasión, que la encontramos con Jesús como protagonista en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Jesús contó una parábola, es lo que nos relata los primeros 8 versículos de este capítulo 18 de Lucas. Contó una parábola con la intención de que sus oyentes, y creo que nosotros a través del tiempo, entendiesen la necesidad de orar permanentemente. Y ahí él empieza, voy a hacer un resumen, no voy a leerlo textualmente, por lo menos no todos no, es una historia muy conocida por todos nosotros. Él cuenta la historia de un juez que nosotros podemos catalogarlo como totalmente irresponsable, un mal juez, ¿no es cierto? Desapegado de su función de impartir justicia, a la cual una mujer la venía importunando durante años por una situación que ella reclamaba que se le hiciese justicia. Finalmente Jesús dice que este juez pone en boca de él palabras sorprendentes, ¿no? El juez dice, la verdad que a mí no me importa a Dios ni no me importa a nadie, yo estoy por encima de todo eso. Pero como no hay nadie por encima de mí, aún así, como me está molestando tanto esta mujer, pues voy a atender su caso, voy a impartir justicia para que me deje en paz. Y finalmente aquí sí leo a partir del versículo 6 del capítulo 18 de Lucas. El Señor añadió, ya habéis oído lo que dijo aquel mal juez. Pues bien, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Recordemos que esto lo estaba contando Jesús en el contexto de insistirle a sus oyentes que debían orar en forma persistente. ¿Creéis que los hará esperar? Y aquí viene esta declaración en la cual yo me quiero detener y reflexionar con vosotros unos minutos hoy. Os digo que les hará justicia enseguida, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿aún encontrará fe en este mundo? Cuando yo leí la primera vez este versículo, la verdad que quedé preocupado, quedé inquieto, y en mayor o menor medida a lo largo de mi vida, este versículo siempre me fue rondando la cabeza, ¿no es cierto? Eh, Indudablemente que cuando Jesús hace esta observación, se estaba refiriendo específicamente al evento de su segunda venida aquí a la tierra. Pero el hecho, reflexiono yo, es ¿qué tenía en mente Jesús? ¿Qué entendía él por esa fe que él decía? O que pareciera ser que dudara, que la encontrase, y que era una fe particular, una fe específica. Nosotros, aquí ya yo me circunscribo para ponernos en contexto como adventistas, creo que todos aquí, y los que están del otro lado de la pantalla, hemos crecido con la fe conceptualmente como sinónimo de creencia. Ahora bien, a medida que lo que el Espíritu Santo me ha ayudado y otros, ¿no es cierto?, a escudriñar las escrituras, a investigar y a leerlas, yo encuentro que la fe es algo mucho más profundo, es algo mucho más vital, es algo mucho más existencial que la mera creencia.
Por lo menos en cuanto a esto que Jesús tenía en mente, ¿no? Y que dijo que él, cuando volviese en su segunda venida, iba a buscar. Y, y yendo a declaraciones, un par de ellas nada más para que no nos lleve mucho tiempo, nosotros encontramos, por ejemplo, con respecto a la fe, un evento en la vida de Jesús en la cual él menciona la fe, ¿no es cierto? Y está en el capítulo 6 de Mateo, es un acontecimiento en la vida de Jesús que es muy conocida por todos nosotros. Jesús iba en una barca con sus discípulos y de repente la tormenta los encuentra en medio del mar de Galilea y los abate. Al principio los discípulos, muchos de ellos pescadores, utilizaron sus conocimientos marítimos, por así decirlo, para tratar de paliar los efectos de la tormenta y sobrevivir. Pero cuando vieron que sus fuerzas eran sobrepasadas y se dieron cuenta claramente que iban a hundirse, de repente se acordaron de Jesús, que estaba durmiendo apaciblemente en el fondo de la barca, y ahí es cuando leemos nosotros, ¿no es cierto?, que ellos dicen, perdón, yo me estoy, he cambiado me estoy refiriendo a Mateo 8:26, corrijo. Ellos dicen, maestro, que perecemos. Entonces Jesús dice, hombres débiles, yo tengo la versión, la palabra dice, hombres débiles, de fe débil, ¿por qué tenéis miedo? Y luego sabemos que él habla, ¿no es cierto?, a la tormenta, calla, enmudece, y esos elementos desatados de la naturaleza le obedecen y todo queda en calma. Otro acontecimiento que también tuvo a Jesús como protagonista lo encontramos, que mencionaba al principio de Mateo capítulo 6. Seguramente yo me imagino ellos estaban frente a un campo donde estaba lleno de lirios, ¿no? No sé cuántos habéis visto, y realmente los lirios son flores preciosas. Y Jesús le hace el siguiente comentario a ellos, mirad esos lirios. Ni las mejores ropas reales de Salomón han sido tan esplendorosas como esos lirios. Y sin embargo, mañana fenecen y son echados al fuego. Si Dios tiene cuidado de esos lirios, ¿cuánto más no tendrá cuidado de vosotros, hombres débiles de fe? Entonces, cuando yo analizo estos pasajes en la vida de Jesús, de repente encuentro un dato que es interesante. Meses después de esa tormenta que les encuentra a Jesús y a sus discípulos en medio del lago, a Pedro le toca vivir una experiencia muy similar. ¿Recordáis, no? Eso está en Mateo 14. Ellos estaban solos en la barca cruzando el mar y de repente ven una figura, se asustan, creen reconocer a Jesús. Pedro, el audaz Pedro, el confiado, ¿no es cierto?, cree reconocer a Jesús en esa figura que asombrosamente estaba caminando aparentemente sobre el mar, sobre las aguas, pero no de un mar tranquilo, sino aguas tempestuosas, olas, ¿no es cierto? Entonces él dice, si tú lo haces, yo también, si es que tú así lo deseas. Sabemos lo que ocurre después, ¿no? Pedro empieza a caminar y de repente empieza a ver todo lo que había a su alrededor, el viento, la tormenta, relámpagos, truenos, las olas, y empieza a hundirse porque tuvo miedo. Jesús inmediatamente acudió en su auxilio y le vuelvo a repetir lo mismo. Pedro, qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado? Entonces yo aquí encuentro un detalle que me empieza a ayudar a encajar piezas para entender lo que tenía en mente Jesús con respecto a la fe que él vendrá a buscar. Parece ser que para la fe es importante la memoria. Pedro se había olvidado que meses antes Jesús ya había intervenido en una misma situación. Israel, después de escapar de Egipto, después de contemplar durante semanas la obra asombrosa de Dios a través de las plagas que obligó al faraón a liberarlos, y después de contemplar el hecho portentoso del cruce del Mar Rojo por directa intervención de ese Dios que ellos decían el Dios de Moisés, semanas después se estaban quejando ante Moisés y de su Dios, diciéndoles que habían sido llevados al desierto a morir. La memoria es importante para la fe. La palabra hebrea en original
que nos la traducen al castellano como fe, es emuná. En el Antiguo Testamento, leía yo en el comentario bíblico adventista, se lo menciona unas 12 veces, y una de ellas yo creo que se ejemplifica claramente el concepto, que es lo que yo comentaba al principio, que fe es mucho más que la mera creencia. ¿Recordáis cuando Moisés da la orden esto está en Éxodo, el capítulo 17, da la orden a Josué para marchar en batalla contra los amalecitas, porque Israel tenía la orden de tomar Canaán, y Moisés sube a un monte, y entonces cuando la batalla se inicia, el relato bíblico nos dice que Moisés levantaba los brazos hacia arriba, pidiendo la intervención de Dios. Y mientras Moisés con los brazos en alto, realizando esa solicitud de intervención de Dios, lo que ocurría en el campo de batalla es que Israel se imponía a las fuerzas de los amalecitas. Pero en cuanto Moisés empezaba a bajar los brazos, la situación en el campo de batalla tomaba una dirección totalmente inversa. Los dos acompañantes, uno de ellos Aarón, si no mal no recuerdo, de Moisés, entonces lo que hicieron es sostenerle de manera estable los brazos hacia arriba, elevados, hasta que de esa manera Israel terminó venciendo en esa batalla contra los amalecitas. Pero el relato bíblico nos deja bien en claro que fue por la intervención de Dios. Y a ese acto en el que Moisés levanta los brazos y los mantiene hacia arriba, la palabra que se traduce en todo ese gesto es emuná. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, a Pablo Armero mencionar, ¿no?, una definición que nos recuerda la actitud de Moisés en este caso, ¿no? Permanecer estable, invariable, en una misma posición. Y yo creo que esto nos va, o por lo menos a mí me sirve, para empezar a cuadrar las piezas y entender mejor a qué fe se refiere Jesús, o cuál era la fe que él tenía en mente cuando hace esa declaración en Lucas 18. Hay una declaración de Jesús que se puede relacionar directamente con la de Lucas 18:8. Él dijo: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Nosotros vemos a un hombre, ¿no es cierto?, que se acordaba de Dios y que evidentemente tenía una relación vital con Dios día a día. Y sin embargo, y a pesar de que este hombre, con los hechos y con palabras durante 120 años les advirtió a todo el resto de la humanidad lo que estaba por venir, como el resto de la humanidad no tenía esa relación estable, esa relación permanente, y no, por lo tanto, no conocía a Dios, no les entró en la cabeza, no se pudieron imaginar, no creyeron, y finalmente se les vino encima lo que se les vino cuando ya todo fue tarde. Por lo tanto, yo creo que Jesús lo que va a venir a buscar aquí es la emuná. Si yo hoy, como ya Dios no se puede acercar a mí por el pecado que impera en el mundo, y la única manera de relacionarme con Dios, entiendo yo que tenemos en nuestros medios, uno, de lo que Jesús hablaba en el capítulo 18 de Lucas, que es la oración, y lo segundo es el estudio de la palabra, porque como dice Jesús, porque ellos son los que dan testimonio de mí. Si yo no aprendo cada día a tener estos dos elementos fundamentales y mantener esa relación directa con Dios, yo no lo voy a conocer, mi memoria me va a fallar. Y cuando el mar de la vida se levante y se agite alrededor mío, pues al igual que todos estos personajes en su momento, yo me presentaré como un hombre de fe débil, un hombre sin emuná. Y si yo estoy sin emuná, cuando Jesús venga, Jesús no me va a encontrar. Era eso simplemente lo que quería compartir con vosotros hoy. Ojalá que nosotros logremos, ¿no? Es un poco el todo, digamos, la parte teórica que me permite a mí conocer a Dios. Y entonces, aunque mis ojos físicos no vean nada más allá de los problemas y de una situación agónica, porque
Dice Jesús, nos advierte que vendrán días difíciles en los postreros tiempos. Sin embargo, ese conocimiento diario de Dios, ese permanecer estable, invariable con Él, me va a ayudar a confiar y ver, aún a pesar de las tinieblas del valle de sombra y de muerte, y podré permanecer hasta que Jesús venga a mi encuentro y realice con su pueblo lo que Él prometió, que es la salvación, y llevarlo a ese mundo que será lo que está haciendo, se está haciendo de nuevo. Pues muchas gracias, Jorge, por esta reflexión de la que podemos sacar muchas cosas. Para empezar, ver que es un tema recurrente en ti, Jorge, es un tema que te preocupa porque no es la primera vez que hablas sobre ese juez corrupto y duro, y no es la primera vez que nos hablas del tema de la fe, así que veo que es un tema que te interesa, que te ronda por la cabeza, y que es verdad que es un tema que muchas veces, no sé si estés de acuerdo conmigo, o no nos han explicado bien o hemos malentendido, porque muchas veces definimos la fe no ya una definición académica, sino en nuestra vida como un acto casi de heroicidad, ¿no? Un acto de decir, bueno, tengo que creer en algo de lo que no tengo ni idea, de algo que es totalmente abstracto, algo que es totalmente ajeno a mí, y sin embargo Jorge hoy nos ha dicho, no, cuidado, que la fe, una parte importante de la fe es ejercitar la memoria. Y si ejercitas la memoria, verás esas intervenciones en tu vida anteriormente que te anclan, que te fijan, que te aseguran en esa fe. Por lo tanto, en hechos. Y es otra cosa que a mí me encanta de Dios, que no nos pide cosas que estén por encima de nuestra capacidad o de nuestra comprensión. Dices, tenéis que ejercitar la fe, esperad que yo me muestro primero y después a partir de ahí vamos avanzando. Abro la tertulia, el diálogo, porque de verdad que es un tema rico y, bueno, ya os digo, para servirnos una infusión, servirnos aquí algún tipo de aperitivo y estar toda la mañana debatiendo sobre esto. Esther, ¿qué te evoca a ti este tema de la fe? Pues mira, hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que me motivan especialmente. Una es precisamente la parábola, Jorge, a la que has aludido, porque, ¿sabes? Una de mis pequeñas, grandes preocupaciones con respecto a la vida que llevamos y además una de las cosas que me hace desear más que Jesús vuelva es precisamente la injusticia. Y pienso en tantas personas como esa viuda a la que evoca Jesús en la parábola, ¿no? Que son víctimas de la injusticia. Porque nosotros todos somos injustos, justo no hay uno, ¿verdad? De acuerdo. Pero es cierto que hay mucha injusticia provocada, mucha injusticia que se sabe que es injusticia y sin embargo se practica. Y hay esa falta de empatía de ese juez, ¿verdad? Que no hacía ni caso a esa mujer y encima decía que le molestaba. Anda, pero si tu trabajo es juez, tu trabajo es impartir justicia y no quieres impartir justicia, ¿no? A mí es algo que me provoca mucha tristeza, mucha preocupación, una tremenda inquietud, el hecho de la injusticia y de que haya tanta gente que es víctima de una injusticia. Con lo cual ya a priori empezar a hablar de fe desde esta parábola me resulta muy interesante. Y voy a cuál es mi reflexión. Cuando Jorge nos estaba diciendo que efectivamente fe era mucho más que creencia, yo estaba justo leyendo la parábola y empecé a escribir cosas a medida que te ibas hablando. Y decía yo, anda, pues a lo mejor fe también es, y claro, esperanza, convicción, paciencia, relación, pero también seguridad. Lo resumo todo. Yo creo que no podría vivir si no tuviera la seguridad de que Jesús va a venir y va a solucionar estas injusticias, por ejemplo, y va a acabar con esto, y va a vindicar a las víctimas también de la injusticia. Lo hilo un poco con el hilo argumental de esta parábola, ¿no? Pero desde luego que fe es mucho más. Y es cierto, yo también he tenido que reconducir la idea porque se nos ha quedado muy corta y porque a veces efectivamente no podemos explicar las cosas porque no las hemos razonado desde esta perspectiva, o sea, y yendo mucho más allá y con más amplitud. Richard. Bien, Jorge, yo te doy las gracias por este tema. A mí el tema de la fe es un tema que me remueve por dentro. Me remueve porque tengo sensaciones contradictorias. Por una parte me considero un hombre de fe
tengo fe y tengo experiencias para contar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida, que solo se entienden bajo ese prisma de la fe. Pero por otra parte, cuando leo episodios como los que nos ha contado Jorge hoy, yo digo, yo soy de estos que tienen poca fe. Porque sí, me planteaba, según lo estaba diciendo, si Dios me dijera, anda sobre el mar, o en una tormenta si yo dijera, voy a ver que se calme porque Dios tiene el poder. O no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí. En algún funeral, cuando he visto una familia rota por la muerte de una persona joven, he pensado, si yo tuviese la fe necesaria, en el nombre de Jesús, le diría a esta persona que se levantara y lo haría. Ante esas situaciones veo que tengo poca fe. Lo que pasa que me pasa un poco como, ¿os acordáis de aquel padre que llevó a su hijo endemoniado a los pies de Jesús, que relata Marcos 9, que cuando Jesús le dice, bueno, al que cree todo es posible, y aquí el padre responde, creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Bueno, yo deposito en Jesús la fe que tengo, y a veces miro a los grandes hombres, veo las grandes cosas que ha hecho Dios y me veo muy pequeñito, pero deposito lo que tengo, y lo que tengo se lo pongo en sus manos y dejo que Él haga. Y eso es lo que tengo. No me pido más porque es que no doy más, pero lo que tengo se lo doy. Así que por eso digo, tengo esa sensación contradictoria. Por una parte creo y tengo fe y deposito mi vida cada día en sus manos y creo que Dios actúa, pero ante hechos así de extraordinarios que aparecen en la Biblia, digo, si me pillara a mí sería como un discípulo más en la barca, que no sé yo si tendría capacidad como para decir al mar, párate. Yo creo, Richard, que me parece a mí, que eres un cristiano promedio, con las luchas de un cristiano promedio. Quiere decir esto, con las luchas que tenemos todos, con las contradicciones que tenemos todos. Yo creo que, como bien decía Jorge, muchas veces tendemos a juzgar muy duramente al pueblo de Israel. Oh, mira que después de pasar todas estas cosas, después de haber sido liberados de esta forma de Egipto, después de haber pasado por ahí, y yo creo que ese mismo argumento nos lo podemos aplicar a cada uno de nosotros. Yo, al menos, veo en mi vida ciertos hitos que ha habido una intervención directa de Dios, que sin la intervención directa de Dios no se pueden explicar, porque es un cúmulo tal de situaciones que la casualidad tendría que ser muy grande y además repetida varias veces. Y aún así, como dice Richard, cuando vienen otras circunstancias, volvemos otra vez a flaquear, volvemos otra vez a angustiarnos, volvemos otra vez. Pero es el día a día. Yo creo que el pecado no está en angustiarnos, el pecado no está en flaquear, el pecado está en desistir. Al final, agarrados de la mano de Cristo, es que no somos, muchas veces el cristiano tiene la manía, la terrible manía de querer de hacer de nosotros o de hacernos nosotros mismos como superhéroes. Y no lo somos. Somos gente sufriente, gente que nos agarramos, gente que lloramos, gente que al final tenemos que ir al pie de la cruz con nuestras miserias todos los días, al pie de la cruz a pedir perdón todos los días. O sea, no somos superhéroes. Y a veces nos exigimos a nosotros que deberíamos estar siempre en el top de los top. Una cosa que me decías tú que a mí me preocupa mucho, el tema de la resurrección. Yo entiendo, Richard, y es un punto muy personal mío, que este tipo de cosas tan extraordinarias como resurrecciones y tal, tienen que tener un propósito, más que el hecho en sí de consolar a alguien, sino un propósito más trascendental, entiendo yo, en la Biblia, pues para que quede por los siglos reflejado y que aprendamos de ello. O sea, muchas veces nos pedimos a nosotros cosas que se escapan incluso de nuestras competencias. Bueno, no lo sé. Yo a veces lo pienso y lo pienso muchas veces, porque digo, una persona muerta certificada, su autopsia,
si resucitara porque alguien ora en el nombre de Jesús, no sería un testimonio inmenso. Mis luchas no son tanto en el día a día. Me ha gustado mucho, Jorge, he de decirte, el texto este de la viuda y el juez injusto. Me gusta mucho al final, cuando Jesús le dice a sus escogidos, es que acaso no les hará pronto justicia a Dios. Yo eso es en algo que creo. O sea, creo que no estoy abriendo la boca y Dios ya tiene respuesta para mi vida. A veces esa respuesta no es inmediata porque Dios tiene su tiempo, pero estoy seguro de que Dios tiene respuesta en cuanto yo se lo pido porque es un Padre que me ama. Yo me refiero a esos hechos como esto de la resurrección, esos hechos extraordinarios. Cuando Jesús dice, que no lo ha sacado Jorge, pero si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a la montaña, muévete y se movería. Jesús nos está diciendo, es que haréis cosas extraordinarias si tuvierais fe. Yo eso a lo mejor me fustigo mucho, ¿no? Pero digo, si no lo cumplo es porque mi fe no es como lo que... O sea, no estoy desarrollando la fe como Jesús me dice que lo podría hacer. ¿Sabes qué ocurre? Que no tenemos un medidor de fe. Al igual que tenemos un termómetro y tenemos un barómetro, no tenemos un medidor de fe. Entonces, claro, yo no me atrevería a decir que yo no puedo desarrollar cierto tipo de fe o cierta medida de fe, dependiendo a lo mejor de cuál sea mi expectativa. Pero, ¿sabes? Y son frases a las que ha aludido Jorge también, ¿no? En la presentación, cuando se nos dice débiles de fe, o cuando se dice, que es una pregunta que a mí siempre me ha producido desasosiego, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? Claro, es una forma de recordarme mi situación. Confía, Esther, tienes que confiar más. Tienes una fe débil, puedes trabajártelo más, puedes tener más fe. No has visto lo que he hecho, no has visto cómo es esto, no ves el milagro de la vida. Para mí la vida es un milagro cotidiano. O sea, el tópico de abrir los ojos cada mañana es un auténtico milagro. Ya es un milagro suficiente como para poder decir, wow, ¿no? Dios sigue ahí, ¿no? Y tantas cosas. A lo mejor también es verdad que estamos esperando momentos súper, hiper, mega históricos en nuestra vida y la vida a lo mejor es una sucesión de pequeños, grandes momentos de fe, ¿no? Y a lo mejor realmente valoramos poco el hecho de haber despertado esta mañana y estar suficientemente bien para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que no ha despertado hoy y hay personas que viven una situación bastante horrible, de hecho, y hay gente que ha amanecido un día horrible y hay gente para la que el tiempo es muy largo porque está viviendo una vida bastante poco agradable, ¿no? O bastante desagradable. Nosotros estamos aquí y esos pequeños milagros de cada día a veces no los contamos tampoco. Como ves, Jorge, el tema que nos has traído es, interesante. Me gustaría, ahora que ibas a intervenir, me gustaría también que tú, como el que nos has traído la reflexión, seas tú el que pongas el punto final. No, indudablemente que este es un tema muy amplio. Yo creo que yo quería traerlo esto como reflexión porque yo entiendo que, y eso está un poco relacionado con lo que estamos viendo en la lección de la escuela sabática, la fe, y hay una declaración de Elena White que es preciosa, pero bueno, yo me estoy adelantando. La fe es fundamental, es vital para nuestra salvación. Ahora, yo creo que para todos nosotros, yo le entiendo perfectamente a Richard, porque yo muchas veces me he sentido exactamente igual. Pero cuando uno vuelve a dar una lectura a este acontecimiento en la vida de Jesús, ¿cómo enganchar, cómo relacionar que Jesús empieza diciéndoles que necesitan orar mucho y termina diciendo esto? Yo entiendo que muchas veces nosotros no vamos a encontrar la respuesta no como la que nosotros queremos a los problemas que tenemos en esta tierra. Muchas veces, como decía Esther, vamos a tener que sufrir la injusticia toda nuestra vida sin arreglo, pero Jesús dice que Dios se va a apresurar a contestar lo que nosotros pedimos. Y luego yo entiendo que esa pregunta que hace Jesús es, ¿será que aguantaréis los avatares de esta vida, las pruebas de esta vida y seguiréis creyendo en mí? Él nos lanza un desafío indudable, ¿no? Jesús dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Por supuesto que lo dice dentro de un contexto específico, pero Jesús nos lanza ese desafío. Yo creo que no nos tenemos que desesperar. Yo creo que podemos lograr la emuná con la ayuda de Dios en un ejercicio diario práctico con Él. Y eso nos tiene que preparar porque yo también entiendo que el sentido que Jesús dijo
recordar eso de cómo en los días de Noé serán el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. La maldad se va a multiplicar, vamos a tener problemas que no nos imaginamos ahora. Y si perseveramos hasta el fin, vamos a vencer. Y probablemente eso va a tener que significar que muchas veces atravesemos momentos de total oscuridad, en que nuestra razón y nuestros sentidos nos dicen que no hay solución, y tendremos que sostenernos en la creencia de esa experiencia previa de todos esos años, de que a pesar del momento, tarde o temprano, Dios nos va a contestar. Y esa contestación siempre, siempre va a significar nuestra salvación. Bien, habíamos dicho lo del punto final, pero amigos, cuando el director del programa te dice, dame un segundito, no te queda otra si quieres cobrar a fin de mes. No, solo una cocina. A mí me encanta, Jorge, que nos traigas estas reflexiones porque me ayuda a ponerme en una situación que ya lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice, no que lo haya conseguido ya, sino que prosigo para ver si logro asirme a aquello a lo cual fui llamado. Ese prosigo es esa relación permanente y estable de la que estás hablando. Yo creo que es un mensaje que Dios nos dice, la fe puede seguir creciendo, no te conformes con lo que tienes, porque no has desarrollado tu potencial, ponte en las manos de Dios. No estés satisfecho en ningún momento, porque lo que necesitas es seguir creciendo y tu crecimiento no tiene límite. Así que no estés satisfecho con lo que tú te miras en el espejo, confía en Jesús y Él hará. Así, con este punto y final que ha puesto nuestro director, pasamos al estudio semanal de la Palabra del Señor, al repaso de la lección de la escuela sabática.